Estás en un yate en el sur de Francia y te pierdes en el mar. Tu teléfono no tiene señal y el GPS deja de funcionar. No hay manera de que puedas nadar a un lugar seguro. Tus posibilidades de sobrevivir son casi nulas. La historia de hoy es algo así, pero cambia el ambiente soleado de la costa azul por los vientos helados de la Antártida. Y en lugar de aguas tranquilas y azules, imagina un mar lleno de imponentes bloques de hielo hasta donde alcanza la vista. Y olvídate de teléfonos y GPS, ni siquiera existían en esa época. Superar algo como eso es prácticamente imposible. Pero para la tripulación a bordo del Endurance, esto no fue un escenario hipotético, sino que era la vida real. Y sin embargo, sobrevivieron dejando atrás su barco. Avanzando más de 100 años, los científicos finalmente encontraron su embarcación en lo profundo del océano. Ahora nuevas imágenes en 3D nos están ayudando a revivir una de las más grandes historias de supervivencia de la vida real. Bien, vamos desde el principio. En 1914, el explorador anglo-irlandés Ernest Shackleton reunió a 26 hombres para la aventura más audaz de sus vidas: cruzar la Antártida. Estamos hablando de los lugares más difíciles de la Tierra. Un páramo helado con vientos brutales, largas noches oscuras y temperaturas gélidas que pueden caer por debajo de los 60 grados bajo cero. Pero a la tripulación del Endurance, llegar hasta allí les parecía una buena idea. Así que el 8 de agosto de 1914 zarparon en su viaje inaugural. El Endurance partió de Plymouth, Inglaterra, y para octubre de ese mismo año llegaron a la isla Georgia del Sur. Desde allí se dirigían hacia su objetivo principal, el mar de Weddell, en la costa de la Antártida. Este lugar es conocido por sus vientos feroces, su grueso hielo marino y sus aguas heladas. No es precisamente el lugar más acogedor para estar. Solo 2 días después de salir de Georgia del Sur, el Endurance se encontró con un montón de hielo espeso y comenzaron a moverse muy lentamente. Gruesas placas de hielo se cerraron alrededor del barco como una trampa lenta y silenciosa. Al principio la tripulación esperó. Tal vez el hielo se rompería. Quizá el barco podría abrirse camino. Pero los días pasaron. Luego semanas. Luego meses. El barco estaba atorado, completamente encajado en el mar congelado, incapaz de moverse. Era febrero. Un pequeño parche de agua abierta apareció de repente un poco más adelante del Endurance. Había esperanza, pero llegar allí no sería fácil. El barco todavía estaba rodeado por un hielo sólido que bloqueaba el camino. Parte de él tenía casi 6 metros de grosor. La tripulación trabajó arduamente todo el día cortando un canal estrecho a través del hielo. Al día siguiente lo intentaron de nuevo. Incluso usaron cuerdas para apartar enormes trozos de hielo que pesaban alrededor de 20 toneladas. Pero el espacio que despejaron aún era demasiado pequeño para que el barco pudiera tomar suficiente velocidad. Y para empeorar las cosas, el hielo ya comenzaba a congelarse de nuevo. En algún momento, el capitán decidió detenerse. Pasaron más meses y el barco seguía completamente atrapado. Vieron algunas grietas en el hielo aquí y allá, pero nada que pudiera ayudarlos. Y luego las cosas empeoraron. La presión del hielo no solo mantenía el barco inmóvil, lo estaba aplastando. Se podía escuchar cómo gemían las vigas y el casco crujía. Poco a poco el navío comenzó a desintegrarse. Luego, en octubre, sí, un año después, Shackleton tuvo que tomar una decisión: abandonar el barco. Y tuvo razón, porque en noviembre el Endurance sucumbió a la presión. Los mástiles delanteros se derrumbaron cuando la proa fue aplastada. Unos días después, la popa fue levantada del hielo y entonces todo el barco cayó al océano. Y así el Endurance desapareció sepultado bajo el hielo. ¿Pero qué le pasó a la tripulación? Los hombres tomaron lo que pudieron y montaron un campamento directamente sobre el hielo, varados en un mundo donde solo había blanco en todas direcciones. Sin radio, sin ayuda en camino y sin saber cuánto tiempo aguantaría el hielo. Durante meses estuvieron a la deriva en el mar congelado, acampando sobre placas de hielo en movimiento, siempre en alerta. Finalmente se subieron a pequeños botes salvavidas de madera y comenzaron a remar sobre aguas congeladas, esquivando imponentes icebergs, luchando contra olas que los empapaban hasta los huesos. Fue agotador, helado, aterrador, pero siguieron adelante. Finalmente desembarcaron en un aislado y rocoso tramo de tierra llamado Isla Elefante, su primera tierra firme en más de un año, pero estaba deshabitada y no ofrecía ninguna posibilidad de rescate. Entonces Shackleton seleccionó a 5 hombres, cargó el bote salvavidas más resistente y partió a través de 1.300 kilómetros de océano abierto en busca de ayuda.
El viaje duró más de 2 semanas y enfrentaron todo lo que podría llevar a cualquier hombre a la locura: tormentas, rociadas heladas y olas del tamaño de edificios pequeños. Pero Shackleton mantuvo su positividad. Perder a sus hombres no era una opción. Gracias a su increíble liderazgo lograron llegar a tierra, desembarcaron en la isla Georgia del Sur, pero del lado opuesto al que necesitaban. Eso significaba que todavía tenían que caminar durante 36 horas a través de la isla para llegar a la estación ballenera en el otro extremo. Afortunadamente lo lograron. Si estuvieras en su lugar, probablemente te darías una ducha caliente y te acurrucarías en posición fetal por un par de meses. Pero esa no era una opción para Shackleton. Él no descansó. En lugar de eso, inmediatamente comenzó a trabajar en un plan para rescatar a los 22 hombres que aún estaban atrapados en la isla Elefante. Después de varios intentos de rescate fallidos, las autoridades le prestaron a Shackleton un remolcador. Es un tipo de barco que mueve otras naves empujándolas o tirando de ellas. Cuando se estaban acercando a la isla Elefante, el 30 de agosto de 1916, el capitán vio algo: una señal de humo desde la costa. Sí, a pesar de los pronósticos, todos sobrevivieron. Como ya sabes, el barco no lo logró. Desapareció completamente hasta el año 2022, cuando fue localizado en el lecho marino a una profundidad de unos 3.000 metros en el mar de Weddell. Fue noticia en todo el mundo y las imágenes del Endurance mostraron que estaba bellamente conservado en aguas heladas. Sus maderas parecían nuevas y su estructura básicamente seguía intacta. El naufragio estaba cubierto por esponjas, anémonas marinas, lirios de mar y estrellas. Todo era sorprendente y escalofriante. Pero ¿cómo está en tan buen estado? Aunque parecía como cualquier otro barco de su tamaño, no lo era. El Endurance fue construido para sobrevivir a duras condiciones de hielo. Cada detalle fue planeado para una máxima durabilidad. Las juntas y los herrajes estaban reforzados para una mayor resistencia. Estaba hecho de gruesas tablas de roble y pino noruego y cubierto de corazón verde, que es una madera realmente fuerte. La proa fue diseñada para enfrentar el hielo directamente. Cada pieza de madera provenía de un solo roble, moldeada para que coincidiera con la curva del barco. Eso fue lo que les ayudó a sobrevivir en el hielo por tanto tiempo. Al final de 2024, los especialistas realizaron el primer escaneo 3D del barco. Utilizaron robots submarinos para mapear el naufragio desde todos los ángulos, tomando miles de fotos. Luego se ensamblaron para crear un gemelo digital, y ahora lo puedes ver en línea. Pero olvídate de acercarte al naufragio. Es decir, la Antártida sigue siendo uno de los lugares más remotos del mundo, así que llegar hasta allí sería un gran desafío. A medida que el mundo se calienta y el hielo del sur polar continúa derritiéndose, los especialistas creen que habrá más oportunidades para acceder a los restos, pero quieren mantenerlo protegido. Incluso se ha hablado de cómo conservar el Endurance. Una idea es lograr que los propietarios de cruceros acepten no acercarse al naufragio, así que no podremos visitarlo de cerca, al menos no en un futuro cercano. Bienvenido a uno de los lugares más misteriosos e inexplorados de la Tierra. Pero ¿qué tiene de especial eso? Solo son unas cumbres heladas y la interminable extensión nevada de la Antártida. Sí, es cierto, pero aquí hay un misterio a escala planetaria. Por más que lo intentes, no verás una cadena montañosa oculta. Una tierra gigante e inexplorada, donde ningún humano ha puesto pie. Y se encuentra bajo otra capa de montañas. Es como una muñeca rusa, pero del tamaño de un continente. Estas esconden los secretos de la Antártida, y estos pueden revelarnos algo impresionante sobre la historia antigua de nuestro planeta. Este gigantesco territorio inexplorado en la Antártida se llama Cordillera Subglacial Gamburstev. Y la capa de hielo encima mantiene este lugar intocado por la naturaleza y las personas. Es como una tierra dentro de otra tierra, y esconde más que solo montañas. Hay valles, colinas y llanuras. La región entera es similar a los Alpes europeos, pero desafortunadamente no podemos disfrutar de la vista. Esas montañas fueron descubiertas en 1958 con la ayuda de instrumentos sismológicos. Han pasado más de 50 años desde entonces, y este lugar sigue siendo uno de los objetos tectónicos menos estudiados en la Tierra. ¿Por qué? Porque es hielo. Mucho hielo. ¿Quién sabe? Quizá haya algunos artefactos antiguos desconocidos allí.
¿Y si están ocultando una ciudad secreta o naves espaciales? Claro que es improbable, pero aún así sería interesante explorar el lugar. Piénsalo. Cientos o incluso miles de millas de tierra que han permanecido inalteradas durante cientos de millones de años. Incluso si no hay nuevas especies de animales o restos de una civilización antigua, este lugar todavía tiene una historia. La historia de la formación de los continentes en nuestro planeta. Y los científicos ya han descifrado parte de ella. La cordillera oculta en la Antártida era originalmente como montañas comunes, pero como resultado de un evento a escala planetaria, simplemente... Un momento, ¿alguna vez te has preguntado cómo se forman las cordilleras? Las vemos en la vida real, en películas, en fotos, en internet, las escalamos, pero ¿cómo surgieron? Las montañas no siempre han existido en el planeta en esta forma. Aparecieron como resultado de una colisión a gran escala de placas tectónicas. Dos gigantescos bloques sólidos de tierra se mueven uno hacia el otro, luego chocan y ¡pum! Miles de millones de toneladas de la corteza terrestre se amontonan, se mezclan y forman promontorios y gargantas. Y todo esto puede durar millones de años. Sí, es un desastre, pero es muy lento. Algunas placas tectónicas siguen colisionando. Por ejemplo, el Himalaya continúa creciendo porque las placas india y euroasiáticas siguen chocando entre sí. Y este proceso comenzó hace unos 50 millones de años. Las montañas Cambrustep bajo el hielo experimentaron un evento similar, solo que mucho antes. Un artículo en la revista Earth and Planetary Science Letters dice que aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Dos gigantescas masas de tierra estaban separadas por un océano sin límites. Pero luego, hace unos 700 millones de años, colisionaron y formaron Gondwana. Este supercontinente incluía los territorios de lo que hoy son África, América del Sur, Australia, India y la Antártida. Las enormes piezas chocaron entre sí y liberaron una corriente de roca caliente y parcialmente fundida. Este desorden creció cada vez más, lo que formó montañas. La temperatura de estas aumentó, su masa incrementó y en algún momento Gondwana se volvió inestable. El supercontinente comenzó a colapsar bajo su propio peso. Las rocas calientes bajo la superficie empezaron a fluir lateralmente como resultado de un proceso llamado expansión gravitacional. Toma un poco de pasta de dientes y comienza a exprimirla del tubo. Aproximadamente lo mismo sucedió con miles de millones de toneladas de roca al rojo vivo. Montañas antiguas en la Antártida surgieron justo durante este evento catastrófico. Acabas de ver una simulación visual de eventos globales que ocurrieron hace cientos de millones de años. Luce genial, pero ¿cómo lo descubrieron los científicos? ¿Cómo pudieron ver esta destrucción a escala planetaria? Si las montañas Cambrustep bajo el hielo son uno de los lugares más inexplorados del mundo, entonces, ¿cómo pudo la gente descubrir su origen? La respuesta es simple. Pequeñas partículas de roca nos han contado sobre el cambiante paisaje del planeta. Estos son circones, pero los científicos también los llaman cápsulas del tiempo. Este mineral es muy resistente y perdurable frente a influencias mecánicas y químicas. Es difícil de triturar, no se ve afectado por la erosión y no se disuelve en agua. Y hay uranio en su interior. Este elemento químico les muestra a los científicos la edad de la roca. El hecho es que el uranio siempre se descompone en plomo a la misma velocidad. Los científicos observan la proporción de uranio a plomo y determinan con gran precisión la edad de los minerales. Bien, esto suena un poco complicado. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Imagina que cada cadena montañosa es un reloj que comienza a funcionar en el momento de su formación. Es decir, después de la colisión de placas tectónicas. Una vez que se forma la roca, el uranio comienza su lento proceso de desintegración. Cuanto más tiempo pasa, más uranio se convierte en plomo. La tasa de esta desintegración siempre es constante. Este proceso puede durar miles de millones de años. Cuanto menos uranio hay en los circones y más plomo, más antigua es la roca.
Y así es como ocurre en la práctica. Los geólogos toman varias muestras de roca. En un laboratorio, las trituran para extraer zircones cristalinos. Luego, disuelven las partículas en ácido para separar el uranio del plomo. Después, utilizan un dispositivo especial, un espectrómetro de masas que acelera átomos y los clasifica por masa. Este es un proceso bastante complicado, pero lo esencial es que este dispositivo les muestra a los científicos la cantidad de uranio y plomo. Observan las proporciones de estos dos elementos y calculan la antigüedad de la roca. Geólogos tomaron zircones de areniscas cerca de las montañas Gamburstev. Estudiaron esas partículas, examinaron el nivel de uranio y calcularon la cronología de la formación montañosa. Luego, compararon los datos obtenidos con la historia de nuestro planeta y se dieron cuenta de que las montañas enterradas en la Antártida aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Pero, ¿cómo descubrieron que el supercontinente incluía Australia, India y África? El circonio de esas rocas antárticas resultó ser muy similar al de esos países. Es decir, hace mucho tiempo, estos tres continentes estaban juntos. Entonces, las montañas Gamburstev empezaron a formarse hace unos 650 millones de años. Hace aproximadamente 580 millones de años alcanzaron la altura del Himalaya y 80 millones de años después experimentaron el derretimiento de la corteza terrestre. Y mientras la mayoría de las cordilleras del planeta estaban cambiando y colapsando, las montañas Gamburstev bajo el hielo permanecieron intactas. El agua, el suelo, el viento, los terremotos, la gravedad y otras fuerzas naturales destruyen las cordilleras. Este proceso se llama erosión. Sin embargo, las montañas enterradas en la Antártida no han experimentado algo así. La baja temperatura y la capa de hielo que las rodea han mantenido esta cadena montañosa inalterada. Es una de las cordilleras antiguas mejor conservadas del planeta. Está bien, pero ¿por qué necesitamos explorar estas montañas? ¿Qué diferencia hace que el supercontinente Gondwana colapsara en el pasado? Es posible que plantas, cuerpos congelados de insectos o bacterias antiguas hayan permanecido preservados bajo gruesas capas de hielo. ¿Y los animales antiguos? Muchas especies podrían haber vivido en Gondwana. Estudiar las antiguas montañas en la Antártida puede mostrarnos cómo era el planeta hace aproximadamente medio milenio. Cuando la Antártida era un continente verde, ¿qué vivía allí? ¿Qué le sucedió a esa vida? ¿Es posible revivir a esas antiguas criaturas después de tantos años? Si los científicos pudieran calcular la fecha de aparición del supercontinente usando diminutas partículas, entonces imaginen lo que encontrarían después de examinar esta cordillera oculta. Todo suena muy interesante, pero hay un problema. Para tomar una pequeña muestra de este mundo desconocido, necesitarías perforar a través de mucho hielo. Tendrías que llevar equipos pesados a uno de los continentes más inaccesibles del mundo, construir estaciones, obtener una fuente de energía y realizar investigaciones a gran escala. Suena increíblemente costoso, por lo que este territorio oculto probablemente seguirá siendo un misterio durante mucho tiempo. Solo esperemos que algún multimillonario quiera descubrir los secretos de la Antártida y organizar una expedición a gran escala allí. La Antártida no siempre fue un páramo congelado. Hace mucho tiempo estaba llena de vida. Y hace 56 millones de años, algo aterrador acechaba en sus junglas. Un ave gigante devoradora de carne. Medía unos 2 metros de altura y pesaba lo mismo que un león. Durante muchísimo tiempo, nada pudo desafiarla. Entonces, ¿por qué desapareció? ¿Y podría haber depredadores aún más grandes escondidos bajo el hielo? Unos paleontólogos encontraron 2 huesos de garras enormes en la Antártida. Afiladas, curvas y poderosas, pertenecían a esta ave. Fueron desenterradas de las rocas de la época ipresiana de la isla Seymour, lo que significa que tienen de 40 a 50 millones de años. Su forma no dejó dudas. Eran las llamadas aves del terror. Su nombre científico es Phorus racidae, uno de los depredadores más temibles que han pisado la Tierra. Eran aves incapaces de volar y ni siquiera necesitaban alas.
En lugar de eso, podían correr a velocidades vertiginosas, como avestruces de pesadilla. Durante millones de años, estas aves dominaron Sudamérica. Pero ahora, por primera vez, su presencia ha sido confirmada en la Antártida. No es de extrañar. En aquel entonces, Sudamérica y la Antártida estaban aún conectadas, lo que les permitía a los animales trasladarse entre los continentes. Así que, tal vez estas aves migraron hacia el sur y se adaptaron a la vida en la masa terrestre prehistórica de la Antártida. No solo sobrevivieron aquí, sino que prosperaron. Pero, en algún momento, esta aterradora criatura desapareció. ¿Por qué? Muy probablemente debido a los cambios de temperatura. La Antártida se estaba enfriando, mientras se iba convirtiendo en el páramo helado que conocemos hoy. Sus presas pudieron haber disminuido, dejando al depredador sin suficiente alimento. Finalmente, desapareció, sin dejar descendientes. Los investigadores esperan encontrar alguna vez un esqueleto completo. También se preguntan si podría haber especies aún más grandes esperando ser descubiertas. Quizás estas aves evolucionaron hacia un linaje antártico completamente nuevo. Pero por ahora, todo lo que tenemos son dos garras gigantes y espeluznantes. La gente a menudo piensa que casi no hay animales ni plantas en la Antártida, pero eso no es cierto. Los pingüinos se desplazan balanceándose y no siempre fueron pequeños y adorables. La Antártida tuvo monstruos de 2 metros de altura. Los pingüinos emperador son la especie más grande que existe hoy en día. Pueden bucear a más de 500 metros de profundidad y aguantar la respiración durante más de 20 minutos. Hace alrededor de 38 millones de años existían pingüinos gigantes. Eran del tamaño de un humano. Los fósiles muestran que tenían picos largos y afilados, lo que los convertía en temibles cazadores de peces y calamares. Los peces allí son absolutamente fascinantes. Olvídate de los calamares gigantes. Los calamares colosales son pesadillas aún más grandes. Algunos alcanzan más de 12 metros de largo y tienen picos enormes, muy afilados y ojos del tamaño de platos de cena. Finalmente, orcas, los depredadores más importantes del océano Antártico. Cazan en grupos, colaborando como una manada de lobos marinos para derribar focas, peces e incluso enormes ballenas. Hay incluso pequeñas plantas, como musgo y algas, hierba de pelo antártico y clavelina. De alguna manera sobreviven contra todo pronóstico. Existen muchos otros mitos sobre la Antártida. Por ejemplo, algunas personas piensan que cuando los icebergs se desprenden de los glaciares, comienzan a derivar directamente hacia el océano abierto hasta que se derriten. Pero la realidad es mucho más caótica. Primero, cuando un iceberg se desprende de un glaciar o una plataforma de hielo, tiene que enfrentarse a obstáculos bajo el agua. Puede quedarse atascado en el fondo del mar durante décadas antes de moverse. Luego, pueden quedar atrapados en poderosos remolinos y girar en el lugar durante meses. Un iceberg, llamado 23A, pasó casi 40 años congelado antes de finalmente liberarse, para quedar atrapado en un vórtice oceánico giratorio durante otros 8 meses. Después de eso, sus trayectorias son influenciadas por las corrientes oceánicas, las mareas, los vientos e incluso la topografía submarina. No flotan libremente. Sus movimientos están llenos de giros inesperados. Y hablando de glaciares, otro extraño rumor es que algunos humanos no pueden viajar más de 500 kilómetros hacia el interior de la Antártida debido a una infranqueable pared de hielo, el combustible de avión congelado, vientos mortales y la falta de oxígeno. ¡Pero esto es completamente falso! La Antártida ha sido explorada por aviones, vehículos e incluso por científicos de a pie. Hay toda una estación de investigación ubicada en el Polo Sur, y hay personas que viven allí todo el año. El muro de hielo es real, un enorme acantilado de hielo que se eleva sobre el océano. Pero no es una barrera secreta, es una plataforma de hielo. Se trata de gruesas losas de hielo que se forman cuando los glaciares fluyen lentamente desde la Tierra y se extienden sobre el océano.
Casi 3/4 de la costa de la Antártida están formadas por ellas, pero no forman un anillo gigante alrededor del mundo. La Antártida es uno de los lugares más extremos de la Tierra, pero hemos superado sus desafíos. Y seguimos aprendiendo más sobre ella. Por eso, cada año se invierten millones de dólares para mantener operativas las estaciones de investigación, proteger la vida silvestre y garantizar que las personas que viven allí tengan todo lo que necesitan. Pero, ¿a dónde va todo este dinero? Bueno, las estaciones de la Antártida son básicamente pequeñas ciudades. Hay electricidad, calefacción, purificación de agua, almacenamiento de alimentos y servicios médicos. La estación más grande, McMurdo, es como un pueblo con más de 1000 personas en verano. Tiene de todo, desde una estación de bomberos hasta un gimnasio. La estación del Polo Sur se encuentra muy adentrada en tierra firme, por lo que es uno de los lugares más difíciles de abastecer. Llevar comida y combustible allí requiere aviones que vuelen miles de kilómetros en un frío extremo. Pero a Internet le encanta un buen misterio. Cuando Google Maps reveló lo que parecía ser una puerta gigantesca en la Antártida, los teóricos de la conspiración se volvieron locos. La gente bromeó sobre todo, desde la casa de vacaciones de Pie Grande hasta una base secreta o incluso un hangar de naves espaciales de Star Trek escondido en el hielo. Pero hay una explicación mucho más sencilla y menos emocionante. En realidad, es un iceberg varado. Un trozo de hielo que quedó atrapado en aguas poco profundas y que ahora se está derritiendo lentamente. A medida que el hielo se desplaza a través del paisaje, fluye alrededor de baches y obstáculos, creando formas extrañas. El proceso de derretimiento, ruptura y recongelación puede esculpir el hielo en formas inesperadas. La Antártida también tiene vientos extremadamente fuertes que soplan hacia abajo y que esculpen el hielo con formaciones dramáticas. Desafortunadamente, no hay una puerta secreta. Y hablando de puertas, durante años, Ushuaia, Argentina, ha sido llamada la puerta de entrada a la Antártida. La última parada antes del helado continente, el lugar donde comienzan las expediciones. Pero hay otra opción: Punta Arenas, Chile. Comparémoslas. Ushuaia está más cerca de la Antártida. Es el principal punto de partida para los turistas que van de crucero. Pero no hay vuelos regulares hacia la Antártida. No hay bases científicas importantes operando desde aquí. Está totalmente controlada por los militares, que se niegan a permitir vuelos privados. Solo hay barcos que operan comercialmente. Sí, Punta Arenas está más lejos de la Antártida. Pero 22 países y organizaciones globales lo utilizan como su principal base. Cada año hay vuelos regulares a la Antártida desde allí. Las aerolíneas privadas pueden operar aquí, y es la verdadera conexión aérea a la Antártida. Ushuaia puede tener la mejor ubicación física, pero Punta Arenas lleva la delantera. Argentina cometió un gran error al escoger su base aérea en la Antártida. En lugar de establecer una base simple y accesible al nivel del mar, construyeron la base Marambio, muy alta, en un terreno accidentado, completamente imposible de alcanzar por tierra. Todo debe ser transportado en helicóptero, lo que hace que las operaciones sean lentas, costosas y frustrantes. Durante 50 años, Argentina se aferró obstinadamente a esta mala decisión, mientras que Chile estableció bases eficientes y bien planificadas que el mundo ahora utiliza. Si las cosas no cambian, Ushuaia no será más que una parada turística. Pero lo aterrador es que parece que la Antártida está regresando a su pasado. Se supone que es el lugar más frío de la Tierra, pero algo impactante ocurrió recientemente. Por primera vez en la historia registrada, las temperaturas de la Antártida superaron los 20 grados. Este continente está sepultado bajo kilómetros de hielo. Generalmente, las temperaturas allí pueden bajar a 80 grados bajo cero. Pero en 2020, los científicos registraron unos increíbles 21 grados en la isla Seymour, más cálido que muchos lugares en Europa en ese momento. Los científicos creen que hay varias razones para ello. Primero,
hay cambios en la forma en que el calor se desplaza a través de las aguas del planeta. Segundo, el deshielo del permafrost debido al calentamiento del planeta. Parece que el clima está cambiando más rápido de lo esperado.